Bienvenidos al vuelo del cometa. Estamos hoy con Manu Rodríguez de la Torre del Cuervo. Manu, un placer tenerte con nosotros, sobre todo ahora que llevamos unos mesecitos haciendo cosas juntos. ¿Cómo estás, tío? Gracias por venir. Pues gracias a ti por invitarnos o invitarme. Pues muy bien, estamos a tope, como siempre. Eso te iba a decir, claro, la Torre del Cuervo es una torre con muchos cuervos, porque sois un gran colectivo, claramente tú eres la figura fundacional, lo que la pone todo en movimiento, corrígeme si me equivoco, y la que Ujú. un poco la que hace de guía, es por aquí. Entonces, la Torre del Cuervo, Manu, para quien nos esté escuchando o viendo en YouTube y no sepa de qué va, cómo lo describirías? Para que la gente sepa a qué atenerse cuando se acerque. Pues en verdad, fríamente y sucintamente somos un podcast que hacemos ficciones sonoras, Ujú. entrevistas también y pues apuntes relacionados siempre con la literatura de fantasía, de ciencia ficción y de terror, apuntando más al Grimdark En y Grimdark. a y estamos muy versados o empecé con Warhammer 40.000 Ujú. y de ahí pues nos hemos ido a otros derroteros, como bien sabes, como el Wave, bueno, todo el Correcto. Círculo de Lovecraft, Ursula K. Le Guin, bueno, un montón de autores. Ujú. Aquí van a Y salir varios nombres, varios términos. Uno ya, bueno, los has dicho todos ya, pero me gustaría profundizar un poco más, más adelante en la entrevista. Uno es el Grimdark, que creo que es un poco la piedra roseta de la Torre del Cuervo. Creo que todo de un modo u otro, aunque exploréis otros caminos, vosotros como amantes del Grimdark y luego la gente que os escucha os ha conocido, entiendo que la mayoría por eso. Luego, en segundo lugar, Warhammer, que es un mundo que mucha gente conoce, pero que realmente desconoce. Me explico, el Warhammer es un mundo enorme, en el cual tienes por un lado el aspecto puramente estético, luego el aspecto puramente narrativo y luego el aspecto puramente jugable, de competición o no, de la parte coleccionista. Es un mundo gigantesco. Es el Lego Grimdark. Es un mundo que no se acaba, que puedes hacer una composición brutal de lo que quieras y que aparte la Game Workshop, yo no sé a día de hoy qué situación tiene a nivel empresarial, pero entiendo que es como la Microsoft del Wargame. Es no sé si es la pionera, pero es, sin lugar a dudas, la más importante. Aunque a día de hoy han salido alternativas con Kickstarter, pero bueno, no dejan de ser eso, opciones a el gran producto principal. Y luego lo tercero, el Weird, que has dicho. Para quien se acerque a la Torre del Cuervo, en iVoox, Spotify, en vuestra plataforma de preferencia, vais a ver que últimamente están haciendo mucha radioficción de, pues como decía Manu antes, Chambers, Lovecraft, autores pulp de aquella época gloriosa en la cual la literatura se publicaba en un formato muy específico y se consumía casi como un ritual, porque no es como a día de hoy que hay literatura por todas partes y el acceso es relativamente sencillo. En aquel entonces una revista que salía una vez al mes y no era barata y no había internet, es como esto que ha llegado a mi mesa, lo voy a leer porque es como cuando éramos pequeños y no había más videojuegos, había solamente uno. Era casi un ritual. Entonces, Manu, ¿tu experiencia con la literatura? Primera pregunta de la entrevista. ¿Cuál fue tu primer contacto con esto que te ha hecho amar el mundo literario? pues mi historia con la literatura es una historia básicamente de amor, de encuentros y de desencuentros. Yo empecé a leer, bueno, como todos, ¿no? Empezamos a leer muy pequeños, las colecciones estas de cuentos infantiles, ¿no? El barco de vapor, famoso Pirata Garrapata, Depresión Fantasma, Claro. Fray Perico y su burrito, ¿no? Y cosas por el estilo. Pero a mí ya desde chico, ya desde pequeño, pues yo empecé a leer. Yo me crié en el País Vasco Ujú. pero nosotros éramos, bueno, somos andaluces
de Córdoba. Entonces mi verano pues lo pasaba en casa de mi abuela. Y nosotros pues pasábamos mucho tiempo en el mes de agosto, pues ahí confinados un poquito en casa. Mis padres no eran muy de salir. Y la suerte que yo tuve, porque me hubiese aburrido como un mico, es que mi tío mayor, mi tío Pepe, pues era un devorador de libros y tenía un montón de colecciones. Sí. Claro, las colecciones que él tenía eran de literatura universal. Entonces yo con 9 años empecé a leer pues cosas que lo que pillaba. Y extrañamente, porque para mí es algo recurrente en mi vida, el primer libro que yo me acuerdo así que marcó una huella súper importante en mí, por lo que resonó, y no es pose, es el Tao Te Ching. Cuando yo leo, sí, con 9 años o 10 Con años, 9 años el Tao Te Ching. sí, sí, Wow. pero claro, obviamente es un libro muy complejo, pero fíjate que es sencillo a la vez, ¿no? Entonces, cuando yo con 9 años leo eh, el nombre que se pronuncia, no es el nombre verdadero, mm, eso resuena en mí y te puedo prometer que me leí el libro entero. Me lo leí entero. Entero. Porque es poesía y es un libro precioso, ¿no? La editorial Orbis, creo, una de estas que hacía que la traducción era buena. O sea que Y podemos decir, Manu, que este fue el libro con el cual te hiciste realmente lector. Aquí dijiste, me quedo. Esto es lo que yo aquí, quiero. mm, en Co- verdad, fue un libro que obviamente luego no pude encontrar nada parecido a eso. O sea que Claro. cuando mm, lees el Tao Te Ching, no hay. Ahí ya tú dices, bueno, has leído el Tao Te Ching. ¿Te has enterado de algo, Manuel? De nada. De nada, de nada. No me he enterado de nada. Pero ¿te gustó? Me gustó. Vale, Pero pero si no para la gente que no tiene ni idea de qué es esto, sí, conceptualmente, o sea, descríbelo conceptualmente, no su contenido. O sea, ¿cuál es la propuesta del Tao Te Ching como obra, abro o cierro comillas literaria? Porque obviamente entiendo que tiene un concepto mucho más filosófico y casi espiritual, pero ¿de qué va? el, 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 el Tao Te Ching es la descripción del mundo en el que vivimos, de la realidad que vivimos desde un punto de vista totalmente eh, de unión, es que es el libro más metafísico que puede haber, es el Tao Te Ching. O sea, es una cosa que habla de la dualidad del alma humana, de las relaciones humanas, es un cuaderno de bitácora Ujú. existencial, en verdad, ¿no? ¿Lo, Porque es lo un libro. podemos enclavar históricamente? ¿Este libro tiene, es anónimo el autor o tiene autor claro? No, es Lao Tse, ¿no? Lao Es el Tse. Tao Te Ching del Lao Tse del siglo V antes de Cristo. Vale, Es vale, el vale. fundador del taoísmo, ¿no? Vale, Es decir, el vale. que funda, el que funda. Es verdad que el Lao Tse es como le pasa como a Homero, ¿no? Un poco, ¿no? Como la Biblia, ¿no? Que no se sabe muy bien Hmm. si es un personaje histórico, que en verdad se cree que no, que es ¿no? Que es famoso, cuando tú ves a un chino antiguo así en una lámina subido en un búfalo, Ujú. ese es Lao Tse. Entonces, em, tiene mucho, hombre, siglo V antes de Cristo, tiene mucho de mito el Lao Tse, Claro. O sea, el fundador del taoísmo, y se cree pues que era pues que representa el Tao Te Ching viene a representar una escuela de pensamiento y ujú. que no porque el Lao Tse al final en chino es el viejo maestro, ¿no? Vale, no sé si quieres que comentemos brevemente, porque claro, tú tienes una relación con Asia muy potente, ¿vale? Antes de meternos con el Grimdark, me gustaría que comentases algo, o sea, sobre tu pasión por Asia, porque lógicamente Asia como conjunto, al margen de que sé que tu relación es más directa con China a nivel pasional, por así Sí, decirlo, pero en cuanto a la literatura, a la narrativa, ¿qué podrías comentarnos de lo que sepas respecto a lo que has visto por aquellas latitudes?
de lo que se consume, de lo que se percibe, de cómo es la forma en la que se cuentan Cuando... las historias. Uf, Es una pregunta que te estoy llevando a un remolino. a una... eh, em, Vale, vivimos... No, si quieres no, no, te... no, ya ¿Lo tienes? lo tengo, Va, lo vamos tengo, lo allá, tengo. vamos allá, vamos allá. Vivimos una época, ¿no? Súper, tú lo sabes, ¿no? Capitalista, consumista, la que hay poca magia, ¿no? La que hay muy poca magia, ya está todo a golpe de clic. Tú dices, te levantas por la mañana y dices, a ver, ¿qué hay en el mundo? Pues lo puedes buscar, te dejas aconsejar por los influencers o por las personas que, que generan opinión en este mundo, ¿no? TikTok, Twitter, Instagram. Y queda poca magia, ¿no? Ya descubrir a un autor de literatura, por ejemplo, por ti mismo, pues es muy complicado. Y todo está muy manido, ¿no? Muy Mm, superficial, eso sí, menos mal, porque las cosas que comenta, las cosas que tú sugieren desde viajes, Álvaro, o sea, viajar a Venecia ya no es una experiencia única como antes, ¿no? no. O por ejemplo, bueno, o Uruguay o Argentina, donde sea, ya no es una experiencia única en la que tú pues cogías con ilusión, ¿no? Planteabas un viaje, te informabas un poquito, lo típico, ¿no? El hostal tal, el museo tal, no sé qué, pero ibas y descubrías. A mí me pasó que cuando porque yo me dedico a la medicina tradicional china, Ujú. entonces cuando me pongo a estudiar, pues se mezclan muchas cosas ahí de pasión, eh, emergen, florecen muchas cosas dentro de mí cuando yo empiezo a estudiar medicina tradicional china. Porque la medicina tradicional china tiene una carga filosófica muy grande, muy grande, Ujú. muy grande, muy grande. Y aparte también te exige a nivel mental también es muy exigente conceptualmente. No es aprendo una serie de cosas y las pongo en técnica, ¿no? Las ejerzo. No. Entonces, cuando empiezas a estudiar medicina tradicional china aquí en España, pues pasa como con todas las cosas que no son de aquí. Pues que hay muy poco nivel teórico y bueno y práctico en España. Entonces enseguida me doy cuenta de que hay que ir directamente al origen, ¿no? Y eso Claro. se mezcla con un montón de sensaciones y de sentimientos que yo existenciales o vivenciales que yo tenía en mi vida por descubrir algo nuevo, por ir a algún sitio. Mm, Y cuando fui a China, pues bueno, pues imagínate, aquello. Es que aquello sigue siendo un poquito el dorado, ¿no? Aquello, Asia sigue siendo para los occidentales una Asia Oriente, algo que no te pueden contar. Que por mucho que te cuenten, por mucho que tú veas TikTok de China, que si Hong Kong, que si Shanghái, que si Pekín, es tal el impacto que tiene. Y por eso cuando yo empiezo a estudiar la cultura china, cuando empiezo a leer autores chinos, ¿no? El famoso viaje a Oriente, ¿no? Del ujú. famoso Rey Mono, y te metes también en la mitología china, en la cultura china, en la literatura china, es que eso es inabarcable y además, pero tiene ese halo, ¿no? Y es verdad, de misticismo y de grandiosidad Sí. cultural que no nos podemos ni imaginar los occidentales que tiene China. Y China, bueno, Fíjate, China, Japón, Vietnam, claro, sí, todo el mm, conjunto asiático. Bueno, es la India. que sí, efectivamente, incluyendo, o sea, toda esa parte del mundo. Quiero hacer un inciso porque como detalle de color, ¿vale? De aspectos narrativos. Sabemos que en Occidente contamos historias confrontacionales, es decir, al occidental le gusta que haya un problema que resolver. Son historias confrontacionales, es decir, cuando hablo de confrontacional no me refiero a que sea necesariamente un villano, simplemente que hay un problema que resolver y confrontarlo. Es decir, si tú vas todos los días por una calle y no pasa nada, eso no es una historia. Pero si todos los días vas por una calle y evitas un obstáculo que te puede matar, eso es una historia. Entonces,
Esto redunda en la estructura de 3 actos aristotélica, en la cual tenemos introducción, nudo y desenlace, donde el nudo es donde ya se plantea el conflicto y el desenlace se resuelve. Pero en Oriente, sobre todo en Japón, que es la referencia más inmediata que tengo, y estoy seguro de que en alguna ocasión quien nos esté escuchando o viendo habrá visto una película del estudio Ghibli, habrá observado que muchas veces la estructura de la película no atiende a las convenciones occidentales y siempre está esa sensación de que hay algo que no encaja. Por ejemplo, Totoro. Las películas orientales, la narrativa oriental en general, y el hago extensivo a China, por supuesto, porque al final comparten mucho acervo, se consta de 4 actos. Esto me gustaría haberme preparado, pero no me lo he preparado, así que no lo puedo decir de memoria porque me voy a equivocar. Pero son 4 actos. En el primer acto se plantea el conflicto, en el segundo acto y en el tercero es como que hay una situación de ida y venida y en el cuarto acaba, pero no hay un conflicto, es otra cosa, se llama de otra manera. Si en Occidente tenemos a Aristóteles con 3 actos, en Oriente hay otra cosa con 4 actos, y por eso muchas veces hay películas o historias o libros que nos parecen difusos, porque no acabamos de entender dónde está el anclaje argumental, dónde está el follón aquí, dónde está el salseo. Muchas veces no hay. Es el planteamiento de una historia en la que suceden X eventos, pero no necesariamente tiene que haber un clímax. De hecho, si os acordáis de Chihiro, por ejemplo, una película maravillosa, hay una sucesión de pequeños conflictos, pero toda la parte final de la película es hermosa porque es en calma. Es un tren que discurre por una especie de mar o lago y está viajando con una criatura que durante toda la película la ha aterrorizado, para hablar con un personaje, que no voy a hacer spoiler, pero que es clave para entender un poco el conjunto de toda la película. Entonces, hay otra idiosincrasia narrativa, hay otra forma de entender las historias y es totalmente válida. Lo que sucede es que muchas veces cuando la consumimos aquí no la entendemos, porque es distinto. O sí que la entendemos, pero siempre hay algo que nos va a hacer un poco de ruido. Y luego hay otro tema, Manu, que has dicho que me ha gustado mucho, que es respecto a las redes sociales. Respecto a las redes sociales, y que redunda también con algo que he dicho yo al principio respecto a que antes tenías, pues no lo sé, tengo un libro aquí, ¿vale? Que habla sobre sistema de la historieta, ¿vale? Que me lo estoy leyendo, sobre teoría de cómo escribir guión para cómic. Vale, de acuerdo. Es un libro. Antes podías tener N libros, como puedes tener N DVDs o N Blu-rays o N videojuegos, pero el acceso a la cultura, al consumo en general, era mucho más reducido, porque no estaba todo en todas partes. Todo era mucho más difícil. Entonces, sin intención de romantizar las dificultades de una época, sí que es verdad que se vivía una época de más misterio. Ese misterio, ese mismo misterio de cuando ibas al videoclub a coger una peli, cuya referencia era su carátula, porque no había Film Affinity, porque no había IMDb, porque no había Rotten Tomatoes, ni había Google. Entonces ibas a ver una película sin tener más referencias que lo que te había dicho tu amigo del cole o un familiar, y te comías cada tostón que te querías morir o no. Entonces estabas embebido en una época de perpetuo descubrimiento. Todo era una fase de descubrimiento y tenía algo muy potente, y es que cuando encontrabas algo bueno sentías que eras como un Indiana Jones que acababas de descubrir algo potente que absorber para tu propio folclore personal. Ahora mismo ese folclore personal está compartido y masificado, que es el FOMO, que el FOMO es, no sé cómo es el acrónimo verdaderamente, pero es una especie de obsesión por estar a la última con todo. Entonces dejas de disfrutar de las cosas que van saliendo. Por ejemplo, suponte que salen películas de Marvel a cholón, pero en Sundance hay una película que costó 3 millones de pavos y es buenísima. Y te la estás perdiendo porque primero tienes que ver la de Marvel para poder opinar en Twitter. Es una cosa un poco de que nos, de perversa. Es un poco, estamos subvirtiendo y tergiversando nuestro propio placer para poder de alguna manera satisfacer ese gregarismo que nos hace querer formar parte de la manada, para poder estar a la última con el resto y no ser menos.
porque da mucho miedo quedarse aparte, porque es real. Ese miedo a no ser Pero validado, cada vez somos más, ¿no, Álvaro? Los que estamos ahí en retaguardia, ¿no? En verdad. En vez de. Cada sí, vez somos más pero los porque que pero pensamos porque nos que. caemos, nos vamos cayendo. Al final No, no, pero yo siempre he preferido hacer arqueología que. O sea, la gente no entiende que tenemos cuántos siglos de historia de la literatura. Venga, ponte, pues 2000 años, ¿no? más, sí, suponte. Es que claro, sí, el conjunto de Desde las escrituras desde esta de más Gilgamesh, de 2000 años, claro, más sí, de 2000 años, claro. desde que se escribió la Odisea, ¿no? Bueno, y eso, con Gigamesh, pues más aún todavía. Mm. Tenemos más de 2000 años de literatura. Vamos a ver. Siempre, además, es un tema generacional, ¿no? Pensamos que nuestra generación es la auténtica, ¿no? Y las Claro, anteriores o las venideras son como sucedáneos o están diluidas. En el siglo XX te pones a investigar principios de siglo, 1900 y demás, y cuántos libros se publicaron. Legión, ¿no? Un montón. Bueno, en efectivamente. Inglaterra, en Estados Ujú. Unidos, en todos lados, ¿no? Entonces, mm, solamente con empezar a leer libros de hace 20 años, bueno, vamos a incluso 10 años, tú empiezas ahora a leer libros de fantasía y de ciencia ficción de hace 10 años y ya no tienes vida para leerlos. No llegas, Y no llegas. no Entonces, llegas. la actualidad está sobrevaloradísima. O sea, a nivel literario, ¿quién es? Es lo que tú has dicho. Tenemos una vida finita. Tenemos 24 horas al día, 7 días a la semana. Por mucho, por mucho que la gente ahora, que está también muy de moda la literatura, la lectura horizontal, el leer 100 novelas al mes y demás, aunque leas 100 novelas al mes, no llegas. Yo es Fíjate, que eso 100, no lo 100 entiendo, novelas, tío. 100 novelas al mes no llegas. ¿Por qué? Porque hay tal cantidad hay un exceso de producción, pero de siempre, Sí. o sea que no es de ahora, de siempre en literatura, que es cómo separas la paja del grano. Y por mucho que tú veas tu Instagram, por mucho que tú tengas gente bibliófila, también carecemos encima nosotros ahora de una opinión crítica real. O sea, tú ya no sabes realmente qué libros son buenos y qué libros son malos, más allá del gusto y de la opinión personal. Que a Claro. ti te pueden gustar libros, vale, pues te ha gustado, pues que no pasa nada, te ha Y gustado, luego, pero es mal libro. pero luego que Sí, hay muchas, ¿cómo decirlo? Hay un cierto grado de chauvinismo por un lado, por ejemplo, se tiende a proteger al autor, yo lo hago. Yo protejo a autores que de alguna manera siento que están en una situación en la que merecen más visibilidad. Entonces, pues es que empujo. son Claro, luchas distintas, Álvaro, claro. porque Bueno, hay que pero, proteger al autor porque son micros blancos. claro, Porque los pero autores, puedo pero sesgar una opinión, o sea, puedo sesgarla en el sentido de que yo quiero que esta persona que está arrancando o esta persona que a lo mejor tiene menos visibilidad por el motivo que sea, la voy a poner en valor porque quiero que la gente llegue a su obra. Luego al final cada uno va a emitir su juicio. Al final, Pero tú puedes ser, claro, tú puedes ser justo ahí. O sea, tú puedes decir que esta persona es Nobel y que merece ser leído. Claro que sí, eso ahí no hay ningún problema. Distinto es, pues, y tenemos que empezar a diferenciar lo que es la literatura de entretenimiento de otro tipo de un tipo de literatura, pues, como más compleja, con más, con más valor, ¿no? ujú. Porque, Bueno, mm, ahí haría un matiz, Manu. Yo creo que entretener ha de entretener todo. Yo diría que literatura de sí, 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 la escapismo literatura es, y a lo sí, mejor otra que tenga un pozo reflexivo mayor. Pero te voy a decir una cosa, si una obra literaria no entretiene, yo con todo el amor del mundo, yo me voy a un ensayo, me leo un ensayo o un libro de historia. Yo creo que la literatura ha de entretener porque el objetivo, esto es un melonazo, tío, lo siento. Pero la literatura como arte me tiene que producir algo y ese algo al pero final Álvaro, aquí va a hay, redituar claro, en diversión para mí. es Aunque sea, divertido, claro, pero ha de ser es como divertido. todo. Claro, cada uno, por ejemplo, yo pienso, ¿no? Que cada uno se divierte de una forma, ¿no? Eso está claro. Entonces, hay gente que le divierte irse al campo y hacer carreras de obstáculos
súper Claro. jodidas y estar ahí pues dándolo todo durante 4 horas, ¿no? Y hay Ujú. gente que es divertido pues pasear por la playa. Sí. Entonces, claro, tú dices, bueno, pues mm, pero tenemos que poner un el entretenimiento es una cosa que, que siempre es muy relativa, ¿no? Por lo mismo que Claro, acabo de es decir. profundamente subjetiva. Lo que pasa es que a mí lo que me puede llegar a escamar un poco es Ujú. la noción de que, y esto es un término que después de utilizarlo me voy a duchar porque no estoy de acuerdo con él, que la alta literatura ha de ser seria, Dúchate, ¿sabes? dúchate bien. Me- Es que Que no, no, no claro, creo es que que yo sea no. así. Yo creo que la literatura ha de ser una fiesta. Tiene que ser una fiesta para tu cabeza. Entonces, claro, hay fiestas muy tranquilas, hay fiestas más Claro, movidas. hay Pero, fiestas con mucha pero no droga, hay fiestas puedes, con claro, mucha pero no droga. puede ser un funeral en el cual, porque es que al final lo que va a pasar es que te vas a aburrir y lo vas a dejar. Es que va a pasar eso. Entonces, la literatura, una novela histórica, supongamos, una novela histórica no puede perder de vista el hecho de que su compromiso con la verdad es relativo, de modo que cuando tú lees una novela histórica no puedes pretender informarte de la historia a través de ella, puedes tener nociones, puedes tener datos de color y seguramente si tienes a, no sé, a un posteguillo, por ejemplo, que se ha documentado como un animal, pues habrán detalles que te hagan sentir muy en la época. Pero realmente si quieres tener más información sobre la época romana, creo que lo normal es que te leas un libro de historia. Porque, Hombre, claro, claro, y sí, aún sí, sí. así, los libros de historia hay sesgos inevitables. Y esto es un mundo para los historiadores. Yo ahí ni me pienso meter. Pero efectivamente, el compromiso de la literatura con la realidad y con la verdad y con el rigor es relativo. Y yo siempre defenderé que sea inexistente. Es decir, si cojo a romanos y los pongo de astronautas, oye, es mi novela. Hago lo que quiero. Y si no Hombre, os gusta, claro, claro. habrán libros de historia que hablen de Roma de forma seria. Entonces, De todas eh, formas, todo, yo pienso que al final es, yo creo que el escritor es un mentiroso, ¿no? Nato, ¿no? O sea, totalmente, que totalmente. es un mentiroso. Entonces, el gran escritor es el que no parece que es un mentiroso, al Bravo, que no se le coge la mentira. bravo. Entonces Eso es. tú ahí puedes, lo que tú has dicho, yo escribo sobre romanos en el espacio. No me pilles la mentira, o sea, no me la cojas, no me Claro. cojas la mentira. Entonces Bueno, ahí ya, eso porque tiene un no nombre hace falta que técnico. digas, claro, que tú digas, no, es que son de la época, no, Es que tú eso, no lo Manu, digas. tiene un nombre porque tú puedes subvertir la realidad todo lo que quieras, que en tanto en cuanto no rompas la suspensión de incredulidad, yo me lo voy a comer. Es Ah, pues decir, la suspensión de incredulidad es este sentimiento o esta sensación durante la cual tú me estás contando, por ejemplo, un mundo de simios, planeta de los simios, por ejemplo, y hay una serie de situaciones que van tejiendo las reglas de esa historia, las reglas de ese mundo, las reglas de los personajes. En tanto en cuanto tú no de pronto no rompas, no rasgues lo que has construido y hagas que de pronto aparezca un mono con metralletas en las manos, pero que en lugar de brazos tiene metralletas, yo me lo voy a creer todo porque has construido un mundo coherente y dentro de tu Ujú. coherencia interna, yo, papá, me lo como. Entonces, eso es suspensión de incredulidad. Si no la rompes, pa'lante. La gente va a Todo pasar por vale, ahí. claro, Todo vale, todo vale. todo vale. Ujú. De lo cual, quiero que pasemos al siguiente tema, que es que yo creo que creo que sé lo que me vas a contestar, pero a lo mejor me sorprendo. Solo puedes quedarte con un género literario, Manu. Solo puedes elegir uno. Tiene que ser uno. ¿Por qué y cuál es? Wow, momentos de alta reflexión. Ahora mismo la mente de Manu son 500 chat GPT en batería, pensando ahí Un género, ¿no? un género. Solo un O sea, género. sí, lo típico, ¿no? Que te vas a una isla desierta y te llevas pues, libros de un autor o de varios autores, pero que Sí, pero que todos tengan el compartan... mismo. No lo quiero decir yo porque a lo mejor me sorprendes, a lo mejor me rompes aquí. Y bueno, ¿qué géneros, por ejemplo? Háblame de géneros. Fantasía, Claro, claro, claro. ciencia ficción, ¿no? También. Literatura universal, ¿no? Bueno, es que la Rollo. literatura universal yo muchas veces la considero como realista o naturalista o costumbrista. Hay mucho... Nos podemos ir metiendo en nicho sobre nicho sobre nicho.
No es Grimdark. Me estoy flipando. No es Grimdark. ¿No sería eso? Claro, pero es que el Grinda es un subgénero, ¿no? De la fantasía, ¿no? Bueno, pero me ¿No? vale, me vale, me vale, me vale, Ah, me bueno, vale, vale, me pues vale. sí, sí, Ah, vale, 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 me vale, quedo sí, con el sí. Grinda. Me estaba sorprendiendo, digo, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Me han secuestrado a mano, me han puesto aquí a un doppelganger. Vale, el No, no, Grinda, Grimdark. sí, 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 Vale, ¿y sí, por sí, sí. qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque yo creo que la literatura fantástica, o bueno, incluso también ciencia ficción, Grindr, esa desesperanza que tiene, esa moralidad que tiene, es que justamente despierta todo lo contrario. Es que te hace. Parece una contradicción, pero cuando uno lee cualquier novela, por ejemplo, del George R. R. Martin, ¿no? De Juego de Ujú. Tronos, cualquiera, y ve mm, hasta qué punto cosas que han pasado históricamente, porque digamos que la realidad siempre supera el Grindr, siempre. Hmm. Lamentablemente. Te hace valorar mucho lo poco que tienes, ¿no? Lo poco que este mundo da, ¿no? Sí. Entonces, en verdad, la sombra siempre manifiesta luz. Y eso es para mí el Grindr, ¿no? Y es complicado porque cuando te sumerges en el Grindr, cuando tú lees un libro con esta atmósfera, ¿no? Una película con esa atmósfera, Ujú. lo primero que te da es una patada a las entrañas, ¿no? Te pega una patada en el estómago tremendo, porque es desesperanzador. Sí. Como esas bodas de sangre, ¿no? Famosa esa escena en la Madre que. mía. Es En la que. que. En la que tú dices, oh Dios Wow. mío. Wow. mm, no puede haber nada más macarra que esto, ¿no? Con más odio, más rencor, más hijoputismo, no puede haber más. Y es que Entonces. fíjate, Manu, bueno, es que hubo un momento en la televisión, ¿vale? mm, Creo que seguimos viviendo un momento guay. Hay series muy chulas. O sea, aún hay mucho que contar. Pero Sí, es que menos mal que de las series. claro, un momento en concreto en el cual estaba por un lado The Walking Dead empezando a rodar, ya sólida, y luego estaba Juego de Tronos. Más alguna serie más que se subió al carro de una narrativa brutalista. No, sé que no tiene sentido el concepto brutalista aquí, pero me refiero a que era descaradamente oscura y que era Mm. descaradamente cruel y que buscaba un tipo de realismo sombrío, porque The Walking Dead no me atrevería a decir que es grimdark conceptualmente, es quizás, pero es otro género, es terror, no lo sé, lo desconozco, a lo mejor Yo creo que es muy Grindr. podría Sin tener los caer por cómics. ahí Yo, un yo co me. yo- claro, yo me leí los cómics antes de, y te cuadra. de la serie. Y Y no te- es una serie. Y no es una serie de zombies. O sea, te- no habla. En verdad, los zombies son la excusa, ¿no? Claro, esto, Para. esto me gusta mucho porque me recuerda a lo que decía Sergi Viciana de Fantástica, que él siempre dice que los zombies son una metáfora vacía, que realmente lo que Mm, hacen es poner un espejo para que los supervivientes puedan verse en él reflejados y actuar mm. como actuaríamos cualquiera de nosotros en situaciones extremas. Es extremar el comportamiento humano y ver cómo se desenvuelve. Y Walking Dead es que me parece. Me parece una locura de serie. Los cómics eran mucho más macabros que la serie. Claro, pero llevar eso a la tele, tío. Yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo, esto creo que nunca lo he contado en el Mm. podcast. Yo me bajé de The Walking Dead, no aguanté más. Hubo un principio, creo Verás, que un principio de sí. temporada, estaban todos de rodillas y apareció Negan con un bate. Yo me quedé, yo no lo vi ese capítulo. No sé si fue el final de la temporada 4 o 5 o el principio de la... No me acuerdo. Dije, no tengo estómago para esto. Me quedé ahí. A Me, mí lo que me pasó con la serie es que se vuelve demasiado amarilla, demasiado rosa, demasiado gran hermano, ¿no? Del Muchas programa idas de y televisión que venidas. al Claro. final se volvía casi. A mí, muchas veces las series de este tipo que son el primer capítulo de Walking Dead a nivel de producción, yo muchas veces me lo vuelvo a poner Ujú, porque me parece uno de los capítulos más grandes de las series que hay, porque es perfecto. Ese y el de 28 días después, ¿no? Que ujú. me parece cosas grandiosas, ¿no?
Muy Y, bueno. y es muy fiel al cómic al principio. Muy fiel, muy fiel, muy fiel. Empieza siendo muy fiel, pero luego se convierte en una especie de experimento social. De vas viendo cómo va cambiando mucho la serie a golpe de timón, ¿no? Mm. De un sitio para otro, poniendo más, pues eso, como si fuera un gran hermano Es que yo muy... creo Y, y, que... y el cómic es mucho, mucho, mucho más visceral, más Porque creo de... que no tiene necesidad de ser tan espectacular todo el tiempo. Hay un No, no, para concepto, nada. Manu, que se llama, esto para la gente que quiere un taller literario, venid, Mm. venid al vuelo del cometa, venid al Patreon del vuelo del cometa, que hay un taller literario en el cual hablamos mucho de estas cosas. Hay un concepto que no, a ver, es puramente conceptual, no se puede aplicar a nada. Pero es una forma de identificar un problema de una obra, sobre todo en obras como The Walking Dead, que tiene tantísimas temporadas y como dice Manu, hay un momento en el cual se empieza un poco a resquebrajar el interés. Y es que yo creo que hay un punto en el cual empiezan a hacer el jumping the shark, o sea, saltar el tiburón. Saltar el tiburón viene de una serie de los 80, en la cual, 80 o 90, no recuerdo, que era la típica sitcom de risas enlatadas, en la cual iban temporada, 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 y dijeron, oye, está bajando el share, ¿cómo lo subimos? Pues que fulanito salte un tiburón, con los esquís acuáticos. Y claro, es como ver a Resines en Los Serrano haciendo eso. Dices, no me cuadra, no es el tipo de serie que yo esperaba, en la que yo esperaba ver esto. Es tan gratuito, es tan un poco absurdo incluso, que rompe por un lado la suspensión de incredulidad y en lugar de aumentar la atención la quita, porque empieza a tergiversar el propósito de la serie. Creo que The Walking Dead tuvo demasiadas temporadas y puso tan alto el listón desde tan pronto que al final había que mantenerlo. Eh, En mi visión idealista de la realidad, que es eso, es una visión idealista, al final es lo que las series como Walking Dead, Juego de Tronos y demás deberían de ser como una obra de arte. O sea, deberían de tener un principio y un final y que el producto final, o sea, que la serie pues fuera, pues me da igual que sea me da igual, pero que sea una obra de arte en sí misma, que no vaya, que los Shadowrunners estos, que no vayan cambiando la serie por estadísticas, porque eso se nota. Cuando tú vas viendo una serie y de pronto dices, este personaje que tiene una fuerza brutal, como que le han quitado de en medio, pero ya no matándolo, sino que lo quitan de en medio, lo humillan, sacan a una tipa o a mm, un tipo o a un tal y empiezas tú, es lo que hemos dicho antes, ¿no? Que se les nota que es que están haciendo trampas. claro. Entonces, Que empiezan a The Walking Dead, jugar a los cubos Walking en Dead los dados de ideas, ¡pam! A ver qué sale es un aquí. descenso, es un descenso a los infiernos de la moralidad humana. O sea, es de cómo una persona que es el protagonista, el sheriff famoso, que es el epítome del bien, ¿no? Del deber, buen padre, buen compañero, buen todo, entra en un camino de destrucción y las cosas que hace para sobrevivir lo llevan directamente a las puertas del infierno, o sea, al infierno personal y, y privado de... Entonces, eso no se ve al final en la serie, tío. Al final la serie es un cachondeo monumental y un reality monumental. Y al final lo triste es que muchas veces tal vez, Álvaro, los que sobremos somos nosotros. Porque, Probablemente, probablemente. porque, porque si tú dices, hostia, la cantidad de gente que ve esta mierda, tío. Pues sí. Yo dejé Walking Dead en la primera temporada. A ver, van a Traicionado poner... vilmente por el. Y era un culebrón, tío. Es que era un culebrón. Yo es que para eso prefiero ver directamente una telenovela venezolana, del tirón. Hostia, Porque al final. eso sí que es un descenso a los infiernos, ¿eh? Ahí te espera Pero Virgilio. bueno, pero no te engaña, ¿ves? No, Esto es lo no, que hay. no, porque Y es no te engaña. No te una, pone un zombie, no te pone un zombie y te enamoras del zombie, ¿no? Y tú es dices, una sucesión de clichés uno tras otro, la pérdida de memoria, el chico o la chica pobre que acaban pegando un golpe de bueno, pero suerte como, con el pero al que tiene final, pasta y cosas por el estilo.
el recurrir a los, ¿no? a los grandes temas, eso lo hace también la literatura. O sea, o Sí, sea, que sí, sí, coge. sí, pero espera, los grandes temas están ahí. De hecho, a ver, yo en mi cabeza, cuando hacemos historias, y cuando hacemos historias, porque tú haces literatura, yo no sé si escribes, pero sé que narras. Y como narrador haces literatura. Porque tú le imprimes con tu voz, con tu garganta, con tu aliento, le imprimes un color a las palabras en la mente de la gente. Cuando yo escucho ese sonido en mi cabeza, eso tiene un color y tiene una emoción. Cuando yo en el taller siempre digo, tenemos una cantidad N de palabras, limitadas por lo general. No nos podemos inventar palabras nuevas porque no se van a entender el significado. Y si lo hacemos como en la naranja mecánica, seremos unos genios, pero es raro tener ese estado mental. El caso es que tenemos una serie de palabras limitadas y son una paleta de colores de emociones. Tristeza, odio, alegría, amor, venganza, erotismo, pa. Lo podemos delimitar y subdelimitar cuanto queramos, pero son emociones. Escribimos emociones. La literatura es emoción dirigida. Cuando tú narras, es emoción dirigida. Entonces, los grandes temas realmente siempre están ahí. Lo que pasa es que el tratamiento que tú le des es lo que hace que ese tema sea pues una telenovela venezolana o ese momento en The Walking Dead. Hay muchos momentos en The Walking Dead o en la boda esta, la boda roja. Ahí se concentran muchos temas, la venganza, incluso la política también es un tema, porque la Sí, política sí, sí, reúne muchos elementos, tradición. traición, venganza, celos, política, intriga, Pero ¿cómo se construye? ambición, ¿Cómo se todo eso. construye la boda? La boda es un reloj suizo, ¿vale? Porque está tejida con un elemento tensional continuo, es decir, es gente que se siente cómoda en territorio inhóspito porque se creen que que han ganado, hemos ganado, estamos en un sitio de ventaja. El mazazo viene por muchas circunstancias. Primero, por la crueldad de la situación. Segundo, por el revés. Tercero, por la frialdad casi de campamento de exterminio nazi con la que sucede todo. Sí. Y la Bueno, los cuarta nazis fueron menos chungos. fueron... O sea, Bueno, en el sentido, obviamente, menos chungos me refiero a que la muerte que le dan es una muerte brutal, con mucha inquina, mucho es odio, mucho. terrorífico. Es Aparte que con es la, eso. con la mm, connotación del embarazo y luego lo que me parece increíble, que es un detalle de un simbolismo y una crueldad de una mente brillante, es cómo al final el príncipe acaba saliendo a caballo, no lo voy a contar, con algo en la cabeza que es grotesco y no se te olvida. No se te olvida, porque ese momento hemos profanado este cuerpo y Todo lo hemos representado como consideramos que ha de ser una derrota, pero ridiculizando tú los piensas, símbolos. y tú piensas, hostias, ha tocado techo. No, estoy empezando. Exacto, eso es increíble, está muy bien. Juego de Tronos, Claro. salvo por la última temporada que es un desfase absoluto, porque ahí se nota que tenían prisa por acabar, todo lo Bueno, demás porque está muy bien planificado. se desvirtúa mucho la. Claro, si quieren correr, quieren sacar dinero, quieren tal, quieren cual, pim pam, y ya está. Pero es que se nota la degeneración y por mucho que estuviera ahí el George metido ahí por medio, igual que está el Kidman en la serie, él estaba en la serie de Walking Dead, Ujú. da igual. O sea, daba igual, porque al final, si yo soy el productor de la serie, te voy a decir que esto es lo mejor y esto tal, venga, vamos a darle esto, Hay que, vamos a hay hacer que esto y venga. rentabilizarlo, hay que rentabilizar el arte. Claro, es lo que hay. Y ya A está. ver, esto por un lado nos ha traído a la pantalla grandes apuestas. Lo que pasa es que Y, como todo negocio, si yo tengo un locutorio y me deja entrar la gente porque la gente tiene móvil, pues empezaré a vender zapatos. Y si la gente se compra los zapatos en otro sitio, pues empezaré a vender tomates. Al final es un negocio. No hay que perder de vista que las editoriales son negocios,
Pero yo lo que veo bien. Yo creo que los negocios tiene que haber un límite. Tiene que haber un el marco, límite ¿no? lo pone el que pone la pasta. Entonces al final Claro. estamos supeditados a voluntades que van a esperar que el capital retorne. Y es una putada, pero muchas veces cuando las cosas no van bien, las historias se pueden romper. Es así, Pero es ocurre en que, videojuegos, ocurre pero es en que no hay cine. nada. Piensa, no sé, dame a mí. No hay ningún ejemplo en el que tú digas, esta serie fue o esta ha pasado en Marvel, ha pasado en Star Wars, pasó en Juego de Tronos, no sé, en Walking Dead. Al final se acaba. Que sí, que tú dirás, bueno, pero esta gente tiene los bolsillos llenos. Sí, sí, es verdad. Tiene los bolsillos llenos. Pero son obras de una, en mi opinión, hablo desde el desconocimiento en la mayoría de estos casos porque no lo he investigado, pero creo que no es lo mismo cuando tienes a un Scorsese que se produce él mismo las películas y hace lo que le da la gana y su visión empieza y acaba donde él manda, porque tiene el control, a cuando, por ejemplo, en el caso de Martin, como colaborador, como guionista, como lo que sea, como estructurador del Y no canon, tiene, no tiene, no tiene ahí nada, nada. le van a hacer un caso relativo. Al final van a cambiar los personajes a donde les interese, porque la tele tiene otro lenguaje, porque en la Sí, sí, sí. tele son otros tiempos. Yo no puedo esperar a que tú me describas en 40 páginas un personaje en la tele. Yo tiene que ser en tres planos. Yo tengo que conocer a Sí, ese sí, sí. personaje, Incluso lo que quiere, cómo es, a dónde va y empatizar con él de alguna manera. Empatizar no es que me caiga bien. Empatizar es que yo entienda lo que quiere. Porque si yo entiendo lo que quiere, voy a entender la historia. Entonces al final son todos motores humanos. Pero una cosa, Manu, que nos estamos alejando mucho del Grimdark. Y yo quiero saber, Manu, que me digas un autor o una autora, que tú digas a la gente que nos está escuchando, nos está viendo, empezad por aquí. O este es el que más me gusta y estas son las razones por las cuales considero que tiene un valor. Me da igual de donde sea. ¿Quién? te voy a decir uno, ¿Mm? ¿vale? Que para mí es el mayor escritor de Grindr de la historia de la historia, ¿no? Que es Cervantes, para empezar, ¿no? Ostras, Cervantes, la segunda vez que aparece en el Cometa Unplugged. Llevo dos. Vino Sergio Mena del Descampado en el anterior Cometa y hablamos del Quijote. Entonces, yo creo. Bueno, del Quijote, bueno, hablamos de Cervantes, pero es Rinconete y Cortadillo para empezar. Para Vale. tirar Perdóname. Dale, vale. Tírale. a nada, no pasa Sí, nada. sí, sí. Pero bueno, para mí es, para mí es una historia, la primera historia Grindr que se ha escrito. O sea, Ah, no hay des- nada más. desarrolla eso porque yo no me la he leído esa, ¿eh? No sé ni de qué va. ¿De qué va? Pues son dos truancillos, dos chavales que en el siglo XVI, en el 1600, pues escapan de sus respectivos pueblos. Toledo, creo, uno y Valladolid otro. Bueno, al final Ujú. son dos zagales que deciden escapar de su casa porque en su casa tiene una historia grinda, a uno lo maltrataba, el otro pues tenía Hostia, tener una historia mucha Grimdark es como prosperidad. tener un día Grimdark. El día jodido, el día chungo es tener un día Grimdark, ¿eh? Sí, sí. Y, y bueno, pues llegan hasta Sevilla y allí pasan cosas. Se encuentran por una cofradía de ladrones, entre comillas. Bueno, no entre comillas, y nada. Vale. Y viven cosas, pasan cosas, roban, se enamoran. Y el tono es muy decadente. Un tono muy decadente. Esa época, el siglo de oro español, el 1600, desde el 1560-70 hasta el 1610, esa época es es súper grinda. Qué maravilla, qué maravilla. Y... vale, Eso es así de guay, ¿no? Me he ido de guay. Venga, sí. guay. Maita, apuntada, tomad nota. ¿Y el Me he ido, siguiente? me he ido de guay. Y ahora, em, novela Grindar oscura o novelas Grindar. Claro, yo es que tengo una debilidad y es Anna Smith Spark, ¿no? Que es una escritora londinense Ujú. que ha escrito tiene una pluma maravillosa, es muy poética y te está apuñalando por la espalda, pero diciéndote al oído te quiero, ¿no? Entonces, sí.
Entonces me parece, y es muy sucio todo el ambiente que ya. De hecho, su primera novela es de una mercenaria con dos niñas Ujú. y y se dedica, que se dedica a la guerra. Y lo peor viene cuando se acaba la guerra. Vale, me gusta. Y son, sí, sí, y además Ana es la reina del Grindr, ¿no? La, Y, Manu, una pregunta. O sea, el Ujú. Grimdark como subgénero, como tú muy bien has dejado claro antes, porque te dije género y tendría que haber sido más explícito, Bueno, como, no, pero claro. como subgénero tiene una relación directa con la fantasía. Porque, bueno, generalmente se le asocia con la fantasía, sobre todo de ámbito medieval. Aunque creo que perfectamente puede haber Grimdark sci-fi, y ahí está Warhammer, que tiene un folclore imaginario futurista. Entonces, puede ser lo que queramos, pero se le asocia Ujú. generalmente con la fantasía. Claro, la fantasía tiene una serie de cánones muy difusos. Pero en el Grimdark yo lo que veo, corrígeme si me equivoco, tampoco soy un consumidor extraordinario de Grimdark. Me gusta mucho, de hecho. Y si me dijeras de leer a día de hoy una obra fantástica, elegiría, sin lugar a dudas, una obra Grimdark. Porque es lo que siento que me motiva ahora mismo. ¿Y por qué? Pienso que el Grimdark, por un lado, ahonda en aspectos mucho más psicológicos, sociales, mucho más terrenales, mucho más como un espejo del momento social que estamos viviendo, pero en una charca de barro. Es decir, nos estamos viendo ahí, en este fractal de ondulaciones y mugre, y somos nosotros, disfrazados de campesinos, de reyes, de guerreros, que están Eso es. pasando situaciones extremas por lo general y que, lo que me parece maravilloso, carentes de gloria en muchos casos. Y esto hace que en ese contexto en el que no hay gloria, porque yo creo que aparte la vida real carece de gloria, es decir, estos grandes discursos, estas grandes epopeyas, estos grandes rapsodas, lo que durante mucho tiempo se ha enarbolado con películas épicas, afortunadamente a día de hoy ya no es así, que la guerra es aventura, que la guerra es nada, la guerra es Grandioso. miseria, la guerra es miseria, la guerra es llanto, la guerra es locura. La pobreza no tiene nada de romántico, la muerte no tiene nada de romántico, nadie se quiere morir, nadie va a decir en un momento, sí, por mi rey, no, tío, por mi familia, por mis hijos, por mi mujer, ahí sí que das la vida. Entonces, llevarte eso a lo íntimo del individuo es lo que hace que esa fantasía, pese a ser extremadamente sucia, tiene más sentido, aunque exagere esa sordidez, porque muchas veces estéticamente es un factor que mola. No vamos a negar que el Grimdark exagera algunas cosas de suciedad o de incluso de crueldad para firmar su sello. Soy Grimdark. Has venido a ver oscuridad, has venido a ver Pasa que hay injusticia. que tener cuidado, bueno, cuidado, es que no es que el tema, tú sabes que el tema de los géneros, subgéneros, al final son recomendaciones, o sea, comerciales, ¿no? Totalmente. Sí, 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 Para que sí, tú sí, sí. puedas, pues, ¿qué te gusta? Pues esto, pues, y lo compres, ¿no? Entonces, eh, muchas veces se exagera todo tanto y se le pone el sello Grindr a cosas que, pues, que no lo son, o cosas, y que está pasando mucho ahora con el romantasy, ¿no? No, esto es literatura fantástica, ¿no? Y lo es, yo no digo que no lo sea, pero no me disfraces de algo las cosas para vendérmelas, y no pasa nada. Si tú me dices, esto es romantasy, y me parece genial, esto es fantasía, y me parece genial, esto es Grindr, me parece genial, pero el Grindr no es violencia sin sentido, no es casquería, porque esos son otros géneros. Al final, el Grindr es lo que tú has dicho, es más un desazón existencial, un nihilismo existencial y una falta de gloria y de Muy real sentido a y muy muchas cosas. contemporáneo, por otro lado. Eso es un sentimiento que empatizamos bastante porque Más que es una fácil. violación, más que una excusa tendenciosa otra vez a lo morboso, ¿no? Que es que de verdad que en el Grindr no se busca la morbosidad, no se busca la violación, no se busca la descripción del desgarramiento y de Claro. no es eso es
otra cosa. Ya te digo, el Grindr, y además es muy complicado encontrar una novela que sea 100%, o sea, 100%, que mantenga ese tono. Ujú. Al, porque al final la tensión, esa tensión es muy complicada de conseguir. Es Claro. súper complicada de conseguir. ¿Sabes qué pasa? Que cuando hablamos de esto que has dicho está muy bien. Pienso también que como creador, un autor de Grimdark, que de hecho yo republicaré una novela en unos meses que la considero increíblemente grimdark, sobre todo porque transcurre en el infierno. Entonces creo que ahí se tocan unos valles morales muy, muy profundos. Pero, claro, eh, ¿cómo? Es decir, la realidad que vivimos todos nosotros en el día a día eh, es, Es natu- linda ya. es grimdark, es naturalmente Sí, injusta, naturalmente claro. injusta, naturalmente cruel. Ves la tele, Distinto es que no nos damos cuenta, ¿no? claro, O que no nos importe, o que no hagamos nada por pero cambiar yo creo que la realidad que tenemos alrededor. pero porque yo creo que eso es al final es un mecanismo de defensa, porque estamos bombardeados de información y si Eso, permitimos que todo o entre. aceptar que el ser humano es una pátina de mierda. Es que ahí fíjate, yo creo que más que una pátina de mierda, creo que el ser humano, con sus villanos y sus seres más justos, por norma general, es un antihéroe. Todos somos antihéroes. Todos estamos continuamente llamados a algo más y negamos la llamada. Porque todos tenemos el instinto de decir en un momento de nuestra vida, oye, debería ir a ayudar, debería ir a hacer esto, y no lo hacemos. Porque luego pensamos, joder, tengo que pagar las facturas, tengo que cuidar a mis perros, a Pues mis hijos, a mis plantas. somos Somos cobardes, cobardes, somos vagos. Entonces, somos miedosos, tenemos miedo, claro, claro, sí, es somos que antihéroes, todos, tú, yo, quien nos está escuchando. Hay algunas personas tocadas por un sentido del propósito, ¿vale? Un misionero que se va al Congo, una persona, un activista que se va a un barco a recoger peña de una patera. Hay gente que está tocada por un sentimiento de propósito que le ha hecho ser de esa manera. Lo que pasa es que en esta vida, esto es como todo. Tenemos 10 puntos, o 20, o 30. Y hay que repartirlos entre diferentes stats. Entonces, sí, sí, la sí, sí, gente sí. que no está en casa, está en otro sitio, no está con sus hijos. La gente que está ayudando a otro, no está ayudando el de aquí. Entonces, ¿dónde está la justicia? La justicia no existe, es un abstracto. Es la objetividad sobre los hechos para poder dictar sentencia. Y aquí no hay nada que dictar. Aquí son simplemente eventos. Y los eventos son que realmente todos nosotros somos antihéroes. Porque si podemos ayudar y no nos queda otra que ayudar, yo estoy seguro que el 99% de la gente va a ayudar. Si no te queda otra, te ves acorralado por las circunstancias, vas a ayudar. Salvo que Pero ¿sabes por- seas un pero sociópata. yo creo, claro, si no, no, si es un sociópata, le metes una puñalada, lo que sea. Claro. Pero yo creo que al final son compensaciones ¿no? Que tiene la sociedad, que al final nos han vendido mucho lo que es ser un héroe, ¿no? Que al final es el que se tira encima de la granada, ¿no? Claro. El que, pero no hay una buena, digamos que no hay una educación. Fíjate, a nosotros no nos educan, es que a nosotros no nos educan en la comunidad, no nos educan para ser comunitaristas, ni para que ayudemos a los demás. A nosotros nos educan en un capitalismo feroz y voraz de individualismo en el que tú no puedes, tienes que, porque tú solo eres más débil que con más gente. O sea, Mm, el eslabón, un eslabón, ¿no? Lo típico, ¿no? Famoso, el eslabón débil. correcto. Cuando, pero es que esto lo vemos en todo. En la hora de tú comprarte una casa, a la hora de tú trabajar, a la hora de estás tú solo contra el Claro. mundo. Tú Bueno, solo. pero Manu, mira, ¿te acuerdas de los Sims? El juego de los Sims. En los Mm. Sims, la única manera que tenías de ascender laboralmente era teniendo más amigos. Y la forma de tener más amigos era llamándolos a verte, a tener conversaciones insustanciales que te querías morir. Y mientras más relaciones sociales mantenías, mejor te iba en la vida. Entonces, lo que acabas de decir es los Sims. Estamos vinculados a relacionarnos para poder prosperar. Lo cual
cuando no quieres hacerlo por ciertas vías o te ves obligado a tener que mostrar una parte de ti íntima o que simplemente no te encaja, pues Ujú. es una putada. Sobre todo porque Sí, meterte pero, en ciertos ámbitos implica ser un poco lobo. Entonces, yo lo llamo el pero momento del asco, eso. sí, pero una cosa, yo creo que una cosa son las relaciones sociales, que en verdad el ser humano es gregario y no está hecho para estar solo, porque ya plantarte ya a nivel antropológico, Ujú. no estamos hechos para estar solo. El ser humano es el mono desnudo, ¿no? Que decía el Freud. Entonces, eh, tú cuando naces estás totalmente vendido. Es el ser humano, yo creo que un bebé es el animal más indefenso que existe. Sí. No es un ciervo que nada más parir ya está corriendo por el campo. No es. Entonces, al final la manada, la tribu, es la que protege ¿no? a las crías, la que va. Entonces somos seres de tribu, somos gregarios. Sí, y creo Lo, que lo, hay un tema, y es que por un lado somos como gallinas enjauladas que acabamos picándonos la pata de pura locura, sin parar, y de pronto nos han puesto delante de la jaula una pantalla que nunca se apaga, que son las redes sociales, donde todo el mundo está proyectando una parte de su vida que es totalmente disociada de su realidad. Entonces estamos todo el tiempo persiguiendo un arco iris que no acaba, porque queremos conseguir ese ideal de felicidad, ese ideal estético, y ese y no ideal no tenemos. está. Y lo bueno que tiene el Grindr es que, bueno, para mí, hablando de eso, es que al final te tienes que pringar, tío. Tienes que ensuciarte. Te tienes que ensuciar, Álvaro. Sí, Tienes que ir al barro. Tienes que. mm, por muy cobarde que seas, va a llegar un día en tu vida en la que te vas a tener que ensuciar. Vas a tener que tomar una decisión que no te gusta. Vas a tener que hacer algo que no te gusta. eso Y, es. y cuanto antes aceptes eso, es que también vivimos en un momento en el que la generación, ¿no? La famosa generación de cristal, en la que no sé, no hay, el dolor es malo, todo es malo. Pues no hay nada bueno ni malo. Claro. A ver, es que con el tema de la generación de cristal yo tengo sentimientos encontrados, porque es verdad, y esto entronca buenísimo con la siguiente pregunta que te quiero hacer. Yo estoy francamente orgulloso de la chavalada. Estoy muy orgulloso. Creo que estamos viendo unos tiempos en los que increíblemente, o sea, para mí es una paradoja esto, porque vivimos una época donde lo más fácil es caer con antidepresivos viendo Instagram. Y de pronto te ves en la Dana de Valencia a un montón de chavales de 20, 25, 30 años y más jóvenes también, ayudando a los primeros. Y yo digo, hostia, que estos chavales que no fuman, que sí, puede ser que a veces tengan discursos extremistas, pero esto en las redes sociales me ha pasado muchas veces porque, claro, tú los ves muy beligerantes. Y yo, que soy una persona, me considero bastante, no voy a decir observadora, pero sí que me mantengo al margen de los follones, yo identifico, vale, esta persona que tiene a lo mejor 18 años, tiene un discurso tan beligerante como tú y yo, cuando teníamos esa edad, a lo mejor con otros temas. Entonces, no tengo del todo claro que exista esa generación de cristal. Creo que es más una brecha generacional en la cual los jóvenes odian a los viejos, a los boomers, y los boomers odian a los chavales. Y creo, Manu, que siempre ha sido así. Creo que Siempre. siempre estamos destinados en algún momento a perder la comprensión mutua. Claro, pero que eso es parte también del periodo, digamos, de aprendizaje del ser humano. O sea, si Sí, tú, igual que un padre, igual que un adolescente, te mira, te escupe la cara y te dice que, claro. que, Vete a la mierda, no voy a estudiar esto que tú quieres. claro, papá, y tú, pero bueno, tío, pero si lo hago por tu bien y por nada, nada, mi bien, un carajo. Entonces, al final, la separación, ¿no? Lo que pasa que mm, es verdad que cada vez, ¿no? Como la famosa Margaret Mead, la antropóloga, también decía, que el abismo generacional cada vez es más grande Hmm. por el tema tecnológico, ¿no? Claro, es que avanza muy rápido, tío. Avanza muy Porque rápido. antes, claro, antes un padre, pues yo qué sé, tenía a su hijo y más o menos no había tanto abismo generacional. Pero es que ya, imagínate, ya un abuelo hoy en día está relegado a una cosa inservible, ¿no? Que no Claro. sirve para nada, ¿no? Entonces,
Y nos pasa también a los padres, que en el momento en el que ya nuestros niños saben configurarte mejor el móvil que tú. Porque Realmente sí, sí, es así. De hecho, entonces, yo soy informático de profesión y, y yo veo a mi hija que, bueno, yo puedo saber programar, puedo saber configurar un sí, pero servidor, ella está pero más desenvuelta. en la usabilidad de las aplicaciones, yo Ujú. me enfrento a un muro, no sé dónde están los botones. Ella es, no, pero papá, mira esto, pa, y ya está, Claro. arreglado. Hombre, también Y yo digo, Dios nosotros mío, venimos de todavía de lo, ¿no? De lo analógico, ¿no? O sea, que no, claro. que nosotros teníamos Walkman, o sea, usamos Walkman. O sea, que los cassettes y cosas Yo por el estilo que ¿Sabes de que me acuerdo mucho, Manu, de los Walkman? Cuando se acababa la pila al Walkman, la voz que se escuchaba más lento. Entonces, de pronto la canción empezaba. Y digo, vale, ¿no? Y hay que sacar cambiar las las pilas pilas. Hay que y ca- pam, 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 Sí, pam, y volver a meterlas. Y durante un minuto te funcionaba puedes terminar. un poquito más, pero hay que Pero poco. cambiarlas. Esta es la pregunta que te quiero lanzar ahora, que va muy en relación a lo que hemos estado hablando. ¿Tú crees que, sobre todo en el Grimdark, que es un género que tiene un, voy a decir, un compromiso artístico con lo transgresor, las nuevas sensibilidades pueden ser un obstáculo y esto lleve a los creativos de ese género y en general a cualquier otro que implique transgredir una mayor autocensura? Es decir, el miedo a la exposición en Twitter, me lo invento, que digas, no voy a poner esto porque a lo mejor me va a caer una buena. Yo creo que no, porque al final toda publicidad es buena. O sea, incluso la mala. Mira la Rowling, ¿no? Hostia, pero Como La Rowling se ha pasado la vida, ¿eh? La Rowling, aparte, por eso que atención, se pone después de la... Para quien no lo sepa, hablo de memoria, toco de oído, me puedo equivocar, buscadlo. Pero el Tribunal de Inglaterra, de UK, ha dicho que las mujeres, no sé qué, no sé cuánto, a términos biológicos. Algo así, ¿vale? Entonces todo el colectivo pues claro, trans se ha visto no afectado. existe. O eres hombre o eres mujer. O Claro, sea, se ha salido o sea, el colectivo biológico, trans además. ya no está en el espectro legalmente femenino, algo así. Entonces, la Rowling no tiene mejor idea, porque claro, es una batalla personal que tiene con todo este tema, de tomarse una caipiriña o lo que sea en la playa y decir, claro, tía, por bueno, es que es muy polémica. Y lógicamente hay gente que la aplaude y gente que se ha lanzado a la yugular y gente Porque que le ha dicho, pero se ha pasado el juego, entonces tú dices, me he pasado el juego, ¿no? Sí, soy la escritora con una de las fortunas más grandes del mundo. Sí. O sea, bueno, no por escritora, o sea, que tengo una de las fortunas más grandes del mundo, soy yo. es que en Oporto, por ejemplo, el café donde ella escribía, el Ujú, Majestic creo que se llamaba, hay cola ujú. para entrar. No Simplemente se puede entrar, porque no se puede ella entrar. estaba escribiendo Harry Potter ahí, cuando no No, era y porque nadie todavía. se basó la cafetería de esa librería, es la que se basó para Sí, escribir sí, sí, sí. Luego está la librería también, que está. Pasa que esa librería está catalogada como la más o una de las más hermosas de Europa. Y la cola es acojonante para poder entrar ahí. Te comes o pillas las entradas con antelación o no la Para ves. que tú veas la experiencia, ¿no? Tú llegas a Oporto, que es una ciudad maravillosa, fantástica, y te vas directamente, porque eres un friki de Harry Potter, te vas directamente a la Biblioteca del Mal y no puedes entrar. Y no puedes sentarte, O que bueno. está, o está petado, o está. Es que eso es horrible. Yo creo que en el caso de la Rowling ya es como que ha escalado a otra esfera casi política. Porque, claro, al poner ese tweet con esa foto como celebrando algo, Es que es había gente que otra le cosa. decía, Hasta qué punto es bueno conocer a tus ídolos? O hasta qué bueno, punto es bueno, bueno. Claro, hasta qué punto. separación autor-obra, wow. Claro, hasta qué punto los autores casi. Bueno, Es que no lo sé, tío, porque esto es un debate que he tenido muchísimas veces y siempre hay ejemplos, ¿no? El más recurrente es Lovecraft, que con la hiper sabida racismo de este señor, pues siempre decimos, vale, era muy racista, incluso para su época, lo de siempre. hombre, Era pero bueno, súper racista. Lo que pasa es que claro, si Lovecraft existiera a día de hoy y estuviese tuiteando,
pues probablemente lo mandaría a tomar por culo, porque me molestaría su existencia, porque me parecería una agresión a mi ámbito moral. Lo que pasa es que la obra de Lovecraft ha llegado hasta nuestros días como casi como un manual de filosofía creativa en muchos sentidos, y su figura personal está muy diluida. De hecho, yo incluso he hecho el ejercicio, y lo he hecho en el taller, y lo he hecho en YouTube con algún vídeo que he subido, de decir, vale, vamos a intentar entender quién era para poder abrazar mejor su obra. Es decir, hice una masterclass en Fantástica sobre todo esto. Y lo que decía era, Pigman, el modelo de Pigman es un cuento que va sobre dos tíos que pasean por una ciudad y acaban llegando a unos suburbios súper chungos, con gente medio oscurita y con las casas medio reventadas, que eso parece un gueto. Y acaban llegando a un lugar que pasan cosas que eso ya es el cuento en sí. Pero todo ese viaje que te cuenta Lovecraft de, ostras, cómo esta gente y este lugar me dan miedo como lector, es porque Lovecraft realmente lo sentía de esa manera. Entonces el reflejo de la obra es una mentira real, es decir, es una obra donde claramente nada de eso existe, pero el sentimiento que hay por detrás es auténtico. Entonces eso mola porque lo hace mucho más veraz. Lógicamente, hasta ahí, es un análisis de la obra. La figura de Lovecraft como individuo, yo no la conozco, no estuve ahí, lo que sé de él son cartas, que esto es lo de siempre. Bueno, A mí se me aparece o en no el te, WhatsApp, o no te importa y no o pasa no me nada. O sea, importa, o no me importa. me la pela Lovecraft. Me da igual que cómo Bueno, fuera. y de Yo me hecho, quedo a con. los Potterheads, al 99% se la pela lo que diga Rowling en Twitter, porque lo que ellos quieren saber es la historia de Harry Potter. Y con todo el sentido Totalmente. del mundo. Pero también puedo entender que haya gente que a lo mejor cuando conoces a tu ídolo digas, ostras, es un gilipollas. Claro, es mejor no ¿Qué es mejor. problema tengo ahora? Preferiría no haberlo conocido. Es real. Mm, Conocer a tus mm. ídolos puede ser un problema. Queremos que lo sepáis. Sí, 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 Entonces, sí. tened cuidado, tened cuidado. Em, quiero que... Vamos a ir acabando, si te parece, Manu. ¿Tú te animas Ujú. a hacer una cosa para nosotros? Tú tienes una voz maravillosa. Tú tienes una voz Bueno, maravillosa. ¿Tú te leerías algo aquí para nosotros, así picadito? Muy natural, ¿eh? Sin preparación y tal. Alguna cosa que tengas por ahí, lo que sea, me da igual. ¿Y nos lo lees un poquito? ¿Te ya parece? que es un. Mira, yo tengo aquí, bueno, una. Una novela que también te recomiendo si vas a empezar a leer Fantasía Oscura Grindar. El Príncipe de Nada de Scott Baker Ujú. es una cosa mm, loca para empezar. O sea que Vale. es un pedazo de saga y es muy Grindar. Ok. Está buscando Manu ahí muy Y concentrado, un párrafo. de hecho, mira cómo empieza la novela, ¿vale? Con una A ver, cita, ¿vale? vamos allá. Y la letra de esto es. Chiquitita, ¿no? Jesús muertos, tío. Y empieza, te va a encantar la cita de Scott Baker, que nunca me cansaré de subrayar un pequeño y conciso hecho que la gente supersticiosa es reacia a aceptar. Que un pensamiento viene cuando él quiere, no cuando yo quiero. Y esto es de nuestro amigo Nietzsche, en Más allá del bien y el mal. Así Ujú. empieza ya. Tómalo, ahí lo llevas, vete preparando, calienta que sales. Vale, y empieza. Año del colmillo 2147. Montañas de Demois. No se pueden erigir muros contra lo que ha sido olvidado. La ciudadela de Ashwal sucumbió en pleno apocalipsis, pero ningún ejército de inhumanos Ran ascendió por sus murallas. Ningún dragón de corazón ígneo derribó sus poderosas puertas. Ishwal era el refugio secreto de los grandes reyes cuniaurios, y nadie, ni siquiera el no dios, podía acercar un secreto. Meses antes, Anusuribor Ganrela II, gran rey de Cuniari, había huido a Isual con lo que quedaba de su corte. Desde los muros, los centinelas observaban, meditabundos, los bosques que tenían debajo, con el pensamiento acongojado por el recuerdo de ciudades que ardían y multitudes que gemían.
Cuando el viento ululaba, se agarraban a la indiferente piedra visual y rememoraban los cuernos de los Srank. Intercambiaban entrecortados comentarios tranquilizadores. ¿Acaso no habían escapado de sus perseguidores? ¿Acaso las murallas de Soal no eran resistentes? ¿En qué otro lugar podría un hombre sobrevivir al fin del mundo? Y así empieza. Maravilloso. Maravilloso. Es de verdad que es recomendado, ¿eh? Ahí queda. El Scott Baker, y además, como todo en fantasía en nuestro país, denostado y abandonado. Porque es muy común en el mundo editorial publicar 2, 3 novelas y luego dejar la serie entera. Si no, se ha convertido en una Yo un de super boom. hecho creo que en los 80 90 por ahí, creo que la colección más longeva que he visto, una colección, lo que no recuerdo es de qué editorial es, estos libros azules de que eran finitos, que ahí habían cuentos de fantasía, novelas cortas, no sé si te suena, pero que era un clásico, eran libros de tapa azul con el título en dorado y eran obras fantásticas. Y también de ciencia ficción, había un poquito de todo. Ahí tenías como un crisol por descubrir, era una colección de estas maravillosas y me las he encontrado en muchísimos lugares, librerías de viejo que aún se pueden, son incunables a día de hoy, eso ya está, se ha muerto. Es verdad que estamos en un momento dulce de la fantasía, lo que sucede es que a mí lo que me pasa muchas veces es que cuando me dicen, joder, es un momento guay de la fantasía y me encuentro que todo es Anderson, a mí hace culpa. Es como que, vale, yo no quiero que este señor esté en todas partes. No, no me voy a esconder. A mí Sanderson no me gusta, ¿vale? No me interesa. Pero no es que no me guste porque me parezca que sea algo malo. Es que no me interesa como lector. Entonces, cuando me dicen que es un momento maravilloso de la fantasía y me encuentro que todo es Anderson, digo, vale, pero no es para mí el mejor momento. Para mí el mejor momento es De rascar todas formas, en obras que estén un poco más escondidas. Dime. claro, de todas formas, lo que tú has dicho, que las librerías es lo que hay, porque es lo que más promoción tienen, ¿verdad? Claro. Mm, Sanderson, ahora Abercrombie, Ujú. y eh, son constantemente una regeneración de novedades. Entonces, si el Sanderson te publica 3 novelas al año, 3 novelas. 3 novelas, tío. Me parece una barbaridad. Yo tardo 2 años en escribir una novela. 2 años. Y le dedico tiempo, ¿eh? Me De parece todas formas, que... Uf. ¿a ti no te da la sensación de que en castellano, por ejemplo, en verdad, no hay nada de fantasía? O sea, hay muy poco escrito de fantasía. Hay poco. Yo supongo que es un tema cultural. En Latinoamérica sí que hay mucho, mucho más fantástico, pero sobre todo relacionado con el cuento. Y en la época de, pues eso, de 70 80 90. A día de hoy yo no tengo referentes inmediatos. Sí que conozco a los autores contemporáneos un poco de mi quinta, de mi contornada, ¿no? Lo típico. Tienes un Emilio Hueso, un Jesús Cañadas, una Concha Perea, un Santiago Chimeno, David Jasso, Víctor Sellés, y podría seguir enumerando, Iván Ledesma, gente a la que admiro, respeto y conozco. Entonces, eso es lo que yo considero un poco mi generación, aunque creo que de todos los que he dicho soy el más joven, pero creo que son un poco la gente por la que cuando yo llegué aquí, ellos ya estaban. Entonces, es Sí, pero que a los que yo me he pero son pegado. más, claro, pero son más de terror, más de Bueno, pero a cuento, lo más mejor de... sí, es verdad, tiran más por terror. Concha Perea sí que es la más fantástica. Y Jesús Cañadas claramente es terror, 100%. Pero bueno, autores de fantasía pura, que no sea Ferran Varela, por ejemplo, no te sé decir, porque tampoco es Pero un género que profundice mucho. No claro, lo pero sé. aunque no profundices nada, Álvaro, no hay Ferran Varela, efectivamente, y ahora con Carlos de Uriarte, que ha Carlos escrito de pues, Urarte, que efectivamente que ha Salita y pegado... Ceniza. Ujú. Mm, a nivel de fantasía, claro, pero es que hay una cosa en la que yo voy a empezar ya a investigar en profundidad, que son los autopublicados. O Ujú. sea, no hay grandes autores de fantasía
en editoriales, pero sí que los hay sí que se autopublican mucho. Claro. Entonces, ahí yo pienso que, que estamos viviendo una época convulsa y muy chula en la que hay gente que pasa directamente a las editoriales, ¿eh? O sea, que dice, Sí, sí, pues sí, yo sí, sí. me voy a gastarme en la edición de mi novela tanto. Voy a pillar. Los hay de que no tienen un duro y que no. ¿Vale? Pero Ujú. los hay que se pagan por la edición de su novela, por la corrección, por la Que contra. es lo que tenéis que hacer si os autopublicáis. Sí, Es sí, 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 decir, sí, sí. vamos a ver, esto es un tema, me encanta este tema, porque muchas veces el tema de la autopublicación está denostado, porque es como que si no te pide una editorial, tu obra no vale nada. Eso es falso. La editorial, Súper falso. la editorial lo que hace es apostar por la obra que al editor o a su equipo de trabajo le considera... Apostar es una palabra muy romántica, Bueno, Álvaro. Es invertir. déjame ser romántico. Están- Permíteme este pero momento sí, de eh, romanticismo. pero no con las editoriales, Álvaro. No con Ellos las ponen editoriales. un capital porque creen que tu obra, primero, se ajusta a su línea editorial y porque luego entienden que va a funcionar comercialmente en base a sus expectativas. Entonces hacen sus números, su tirada, su distribución, su gasto de tal y Ujú. cual. Maquetación, portada, pim pam pum. Es perfecto, es muy guay. Yo curro con editoriales y la verdad es que con el transbordador estoy súper contento, con Orsini Es muy Press cómodo como estuve... autor, es muy Claro, cómodo. porque te olvidas de todo, Claro. ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que esto es el mundo real y esto tenéis que entenderlo no como una crítica, porque yo siempre hablo de editoriales de trinchera, que la trinchera es como nosotros, como podcast que estamos aquí Hombre, un claro, no, sábado al sí. mediodía Hay una grabando un diferencia podcast, grande entre el claro. transbordador y Planeta. O Claro, no sea, hablamos de una ultra infraestructura que tiene un sistema y que está diseñado para un fin mucho que le exige. Toda empresa exige un rédito, pero el planeta, el volumen es descomunal y siempre eso es más inestable porque fluctúa mucho más. Si eres una editorial pequeñita que limitas mucho el gasto, bueno, pues haces inversiones un poco más moderadas y si te va mal con uno, pues tiras 19 y si el 20º va bien, ya recuperas. Entonces, a lo que voy es que, volviendo al tema de la autopublicación, la editorial te da, primero, prestigio y te da distribución y te da visibilidad, ¿vale? Pero siempre entendiendo que la editorial tiene un catálogo amplio y cada libro que sale una vez cada 1, 2 o 3 meses es un libro que una vez acaba su periodo de promoción queda a responsabilidad del autor darle recorrido. Es así, ¿vale? Entonces, el autopublicado, sin embargo, no tiene nada de lo que he dicho, pero tiene todo el control de la cadena de valor del libro. Es decir, que esto, que puede sonar maravilloso, es muy difícil, pero eres tu propia editorial. Es decir, lo que tú inviertas en traducción no, perdón, en corrección, en maquetación, en portada y todo lo demás, imaginaos que lo subís a Amazon. calidad. Claro, la calidad del producto va a destacar, porque generalmente la gente lo que hace es escribir una novela, la sube en PDF a donde sea y se olvida. Eso no va a ninguna parte. Internet es inmenso. Internet es un mundo en el cual tú depositas un contenido y es como lanzar una gota de agua a un desierto de sal. No se va a ver, se va a perder y lo peor es que nunca va a haber un retorno. Es decir, no es que dentro de 80 años una búsqueda de Google... No, se va a perder. Entonces, Sí. para que eso se mantenga operativo y se mantenga vivo, hay que hacer pick-pack, picar y meter pasta en promociones de YouTube, meter pasta en promociones de Instagram. Hay que invertir, ¿vale? El tema es que no sé hasta qué punto estas inversiones tienen un rédito económico, pero desde luego tienen un rédito de visibilidad, que si lo que Pues queremos igual que el escribir, al principio esto es como el remar. Vas remando. es Tu remar. primera novela, ¿sabes? Todo el mundo, claro, cuando escribes, tiene mucha ilusión, pero al final es un oficio. O sea, el escribir, el ser escritor es un oficio. Es un Sí. oficio y una maratón. O sea, tú por escribir, y aparte que no es nada. O sea, yo ahí soy en sentido muy anglosajón, ¿no? O sea, que los anglosajones escriben como churros. Como churros, te escriben. Y yo entiendo que cada uno pues necesite que si 2 años. Como churros, entiéndeme cuando digo como churros. No es como el Sanderson, pero sí que tú escribir tienes una cosa alegre, ¿no? Una alegría, ¿no? Entonces, Es una cosa, a ver, yo es que aquí, fíjate, hay como varios perfiles creativos,
¿vale? Tú, por cierto, Manu, ¿tú escribes? ¿Te has lanzado a la escritura de cuentos o has tenido algún intento y tal? Yo conozco tu perfil como narrador, como locutor, como rapsoda, pero como En escritor... Sombras de Carcosa, Ujú. que es nuestra primera producción propia, entre comillas, como obra rara, porque todavía no sé cómo definirlo, sí es una ficción sonora, pero tiene 3 niveles literarios, está escrita a 3 niveles, tiene como 3 capas. Está la obra de Chamber, en la que se basa la serie, porque son 8 capítulos. Digamos, Las Sombras de Carcosa tiene 8 capítulos, son 8 programas. Cada programa pues va intercalando, estamos intercalando un relato de Chambers con un relato que he escrito yo. Muy bien. Entonces, es una historia compleja que se funde digamos, con una supuesta, no supuesta, no, con la ambientación de Chambers. No Mm. es Lovecraftiana, porque Chambers no es Lovecraft, ni está dentro del círculo de Lovecraft. Es más onírico, más existencial. Ujú. Y yo lo que estoy haciendo es escribir una historia dentro de sus historias, Ok. como germen que crece y que va tomando identidad propia. Entonces, pues tú sabes, ¿no? Que Robin DeLaus, que es un escritor canadiense famoso, ha escrito juegos de rol, bueno, es un tío que cuando yo descubrí quién era me quedé, porque yo he jugado mucho a Vampiro, juego de rol, he jugado muchísimo, Ujú. de cuando era adolescente. Entonces, resulta que este hombre fue el que escribió el manual de Dark Heresy, que es el manual de la Edad Media de los vampiros y todo el rollo, y aparte muchas cosas, ¿no? Bueno, pues este hombre es escritor de juegos de rol y ha escrito El Rey Amarillo, que es una serie de 4 que la ha publicado Shadowlands, que es una serie de 4 módulos que tienen un principio y un final, y todo va alrededor del Rey Amarillo, de Chambers, también. Entonces esas son las 3 capas. Está la historia que ha escrito Chambers, muy en el etéreo. Luego está de base la historia real de Chambers, ¿no? Ujú. Toda la obra. Y luego yo he querido crear una mitología propia de pues del Rey Amarillo. ¿Y cómo fue el Mía propia. proceso? O sea, qué ideas, cómo transformaste eso en algo tuyo propio personal? ¿Cómo fue el proceso? Pues yo siempre he escrito, desde siempre, yo siempre he escrito, desde pequeño he escrito. Lo que pasa que, bueno, esto, cuando empecé con la medicina, con 20 y pico años, pues no hay cabida no había cabida para las dos cosas, ni para la literatura, ni para leer literatura que no fuera médica, ni nada, porque como os he dicho antes, es un mundo absorbente y vasto, y no os podéis ni imaginar lo que es la medicina tradicional china a nivel de literatura, ¿no? Porque Mm. tiene pues una historia médica de más de 1500 años escrita. Entonces, y para tú ser un buen profesional, pues te tienes que sumergir mucho y no te da la vida, no te da la vida es que no te apetece tampoco. Estás todo Claro. el día estudiando, todo el día trabajando, llegas a casa y te pones a leer, no, o a escribir, no. Entonces, pero pues en esta etapa de mi vida pues ya estoy más asentado a nivel de medicina china, y ya he vuelto, desde que empecé con el podcast, empecé como ¿no? Que te dije, es una historia de amor y de desencuentros, ¿no? Pues he vuelto a conectarme con la literatura, con la escritura, y poco a poco pues voy volviendo a escribir como escribí antes, con más tal. Ujú. Y lo que estoy desarrollando pues es una historia muy pulp, Álvaro, muy Disfrutona. yo súper, escúchala, te vas a reír mucho. O sea, escucha La Máscara Real, se llama el segundo episodio, Ujú. y Pues es que y la es gente tome nota. sí, pero vaya que estoy empezando, o sea, que no tengo pero tampoco es más un guión, de una ficción sonora que un relato. Mi idea, bueno, pues seguir escribiendo y a ver a dónde voy, sin pretensiones ninguna, sin ningún tipo
de Maravilloso. pretensiones. Ya te digo, siempre me ha gustado leer, siempre me ha gustado escribir desde chico Ujú. y ahí estoy. Pues vamos a ir acabando ya, si te parece, Manu. A ver, para que la gente, la relación con la Torre del Cuervo y el vuelo del cometa fue muy orgánica porque en mi taller literario hay una compañera que me dijo un día, oye, Manu quiere hablar contigo, quiere comentarte cosas, tal y cual. Fue todo por intervención de ella, que es Caridad Carnero, ¿vale? Que de hecho fue jurado en el certamen del vuelo del cometa del premio que se entregó en 2023. Entonces, claro, hablé con Manu, hablé con Xavi también, que es otro compañero del taller y que forma parte, por supuesto, de la Torre del Cuervo. Tanto Caridad como Xavi forman parte de la Torre del Cuervo. Todo el Eh, mundo todo el mundo forma parte de la Torre del Cuervo, sois legión. Entonces, claro, yo lo que me encontré es una gran factoría de mentes que están colaborando desde diferentes ámbitos para poder levantar cosas tan complejas como un guión a muchas voces. Porque generalmente lo que nos encontramos en el ámbito del podcasting es historias narradas a una sola voz, como podría ser el maestro Corman de Cuentos de la Casa de la Bruja o Huelga Paraíso en historias para ser leídas. Pero en la Torre del Cuervo hay muchas voces, es multicoral. Entonces, bueno, multicoral no tiene sentido. La coralidad ya es multi, me lo acabo de inventar, neologismo, ahí vas. es más, es Es, multicoral. es más que coral, es Más súper coral. mu- El caso es que creo que lo único que me suena con este nivel de complejidad es Voces en la Caja, que es otro podcast que tiene muchas Sí, sí, voces sí. o sea, el montaje, o sea, guionizar, adaptar un cuento, ya, cogemos el cuento, lo adaptamos a guión, transcribimos aquello que no tiene sentido porque forma parte del ámbito puramente unidimensional de la literatura. ¿Vale? Esto no se puede decir en el sentido de que si lo digo al micrófono la gente no lo va a entender. Hay que transformarlo. Transformamos, Mm. aplicamos cambio. Y luego tienes un montón de gente con diferentes registros vocales a los que tienes que asignarles diferentes partes del texto. Y luego de pronto, cuando te lo tienes todo montado, repartes la faena, ¿vale? Tienes el guión con colores, con leyendas de colores, con lo que sea, y cada uno va grabando su parte. Finalmente cada uno lo graba, teniendo en cuenta que esto es una cosa que se hace por amor, por pasión. Entonces hay gente que tiene Sí, menos sí. tiempo, gente que tiene más tiempo. Vale, se acabó el plazo de entrega, tenemos todo el material. Ahora hay que montarlo. Hay que montar esto. Es un puzzle, Locura. es una locura, es un puzzle de 10.000 piezas. Hay que empezar a Ujú. montar la intervención de A con B, A y C, D y F, y de pronto se replican, y hay muchos personajes, y además sonorizar, música. Manu, ¿tú estás bien con todo esto? Y en la cabeza. Es que yo te digo una cosa, Álvaro, cuando. Es que, claro, es. eh, eh, ahí viene un poquito la chapa. El tema del Rapsoda, ¿no? El tema del cuentacuentos, ¿no? De la persona que narra historias, yo creo que es anterior a la literatura. O sea, antes de que el Sin hombre lugar a dudas. No me cabe escribiera, ninguna duda. Claro, contaba claro. historias, ¿no? El sonido es mucho más íntimo y más personal, aunque parezca algo contradictorio, que la letra, ¿no? La letra es muy, ¿no? Muy soliloquio, ¿no? Muy para ti y para. Y entras ahí en un bucle muy intelectual, ¿no? Sin embargo, cuando a ti te narran algo, te cuentan algo, para empezar, tu mente se queda tranquila. No se convierte en un ser pasivo y tiene que escuchar. Y el que narra la historia, de pronto es como si tomara control de tu mente, o de tu memoria, o de tu imaginación, y empezara a haber un baile entre su voz y lo que tú interpretas que te está contando. Entonces, esa experiencia sonora es muy potente. O sea, Hmm. tiene una reminiscencia cuando estábamos en la cueva rodeados de criaturas chungas o de otros, o sobre todo de otros humanos, ¿no? Que estaban ahí esperando para coger las mujeres y los de otra tribu o los recursos
y entramos ahí en una especie de seguridad y de tranquilidad que no te lo da, que la literatura te lo da de otra forma, ¿no? Pero Te es que hace yo creo, vivir. Manu, que el Rhapsody es literatura también. Yo creo que la literatura Sí, 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 sí. es la Pero la transmisión de literatura, conocimiento a través de la fábula, de la metáfora, de la narración en general. Yo creo que todo es... Son claro, formas, pero pero todo es lo mismo. es lo mismo, pero no es igual. No, Es claro, lo mismo, claro. pero no es Son igual. diferentes Entonces, medios. claro, cuando yo empecé con el podcast, ¿no? Cuando empecé, escuché, a mí siempre me ha gustado la radio, siempre yo de chico, pues estaba con mis primos y mis primas y hacíamos programas de radio como si fuéramos ahí y tal. Y, y, y la radio siempre, yo siempre he sido gran defensor de la radio. A mí me entró mucha pena en los 90 o por ahí que la radio de pronto murió, ¿no? Empezó, yo pensaba que la radio había desaparecido, pero el podcast vino a darle el relevo generacional, ¿no? Vino como a volver a ahí nadar por saco con el tema sonoro y con el tema íntimo, con el tema de combatir la soledad de las personas, convertir también el tema de artístico. Y cuando volví a escuchar un podcast de mi amigo Doc Salvaje, de Relatos Salvajes, Ujú. y escuché lo que era una ficción sonora, lo que era y que él me hablaba también de los antiguos programas de la Radio Nacional de España que hacían eso, ficciones sonoras de obras clásicas de la literatura universal del Conde de Montecristo, Guerra y Paz, Ana Karenina. Y, y lo escuché y me sentí tan abrumado por tanto que si la música, que si los efectos de eso, la inmersión. Yo había jugado a rol, es una cosa que juega mucho con tus sentidos. Hombre, el teatro de la mente. La sonorización, una buena sonorización, para Y mí es empecé, clave. y empecé pues a experimentar. Empecé primero música. Siempre me gusta la música, he sido amante de la música, de las bandas sonoras, sobre todo de cine y demás. He sido muy fan. Y yo dije, vamos a ver, si yo cojo una obra de fantástica, la que sea, y le pongo una buena música de una película que haya, por ejemplo, ¿no? Me viene a la memoria La Misión, ¿no? De Ujú. De Morricone, ¿no? Morricone. Yo le pongo la de Fall, ¿no? La caída a un relato y el relato, eso es maravilloso ya solamente escuchando la caída de Morricone ya es maravilloso. Si le pongo un relato que me acompañe y ya está ahí la parte artística, ya está en encontrar la música y el relato. Y haces ahí de creador total, de director Sí, o sea, de lo director que de sea. orquesta, productor sonoro, ingeniero acústico, llámalo X, pero es la suma de los Y talentos. Tu entonces voz, yo el creo relato, la música. la voz, el relato, la música. Y yo dije, yo quiero hacer esto, tío. Ya. A mí me gusta esto más que escribir. O sea, cuando yo escribía, Ujú. porque tú escribir te da placer, ¿no? O sea, te gusta escribir. A quien le gusta Tengo una escribir, relación tormentosa con la literatura porque es como una droga que no puedo dejar, pero que sé que a veces me gustaría decir, quisiera no tener que escribir para seguir viviendo. No me refiero a título económico ni profesional, me refiero a no, nivel no, personal. Me gustaría no, no estar tan vinculado a esta necesidad de expresión y no sentirme de culpable crear, si un día no escribo. Me gustaría, porque por roza lo supuesto. patológico, es obsesivo. Pero sí, Sí, yo estoy enamorado de la literatura, no cabe claro. ninguna duda. Entonces, cuando yo empecé con el podcast, con la ficción sonora, a hacer cosas, yo dije, por favor, es que ¿dónde has estado toda mi vida? Porque claro, y es lo que yo quiero hacer. Yo no quiero escribir novelas, yo quiero escribir guiones. Claro. Guiones para hacer ficciones sonoras y hacer cosas pues que sean adaptar obras, todo lo que me dé la vida para hacer. Mm. Entonces, ahí ya empecé yo a pensar en vosotros, a pensar en ti, porque te había visto, había escuchado, tienes un taller de literatura, eres un gran escritor, tenemos muchas cosas en común, generacionalmente, de pensamiento. Entonces, hostia, pues con Álvaro tengo que hablar, porque fíjate, nosotros en nuestro podcast es menos, era muy pro Warhammer. Ujú. Y cuando yo hablé contigo, yo
Yo tengo la intuición y yo creo que el público de Warhammer está abierto a todo, porque el Warhammer es un pastiche tremendo, o Yo sea, creo que ahí cabe sí, todo. O sea, sí, 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 sí. si no, no, pero y yo dije, fíjate que ahí vamos a apostar por hacer algo distinto, vamos a meterle a esto calidad literaria. Y cuando hablé contigo para hacer el especial, porque hemos hecho un especial entre la Torre del Cuervo y el vuelo de cometa, hablando de Corne con microrelatos, que es una cosa maravillosa, Ujú. yo, cuando leí los microrelatos, yo dije, hostia, nos hemos pasado. Nos hemos pasado de literarios, nos vas a ver, tío, la gente. Y ahí, de verdad que lo eché todo a la hora de montarlo, a la hora de darle vueltas, a la hora de. Y la verdad que es uno de los programas más escuchados. O sea, que ya hay más de 6.000 personas que han escuchado ese programa. Quedó muy bien. Aparte, es lo que digo, la conjunción de talentos, la gente del taller, cuando les di las pautas de escritura, estaban contentísimos. De hecho, tenemos pendiente la siguiente Eso, parte claro. de Mm, Nargle, que ya está todo mm. preparado para que la gente que se pueda escribir. Que si estás escuchando esto, formas parte del taller literario y te has comprometido a escribir, espero que la semana que viene no te hayas acabado. Si no, te voy a matar. ¿Vale? Voy a sacar el remo, el gran remo que me Golpeando. caracteriza y te dar un golpe de remo en todo el lomo. Así que a acabar ese microrelato. Dicho esto, quedó muy bien. Lo de Corne quedó fantástico y hay que repetir, tío. Yo, Manu, vamos a cerrar ya, si te parece. Yo creo que es el momento perfecto para que hagas un poco de promo de cosas de que tengáis en mente sacar, enlaces, tema, bueno, lugares de mecenazgo que tengas por ahí que quieras comentar, lo que sea, todo. Mm. Es un momento, promo. Adelante. El tema. Yo soy antipromoción, de todas formas. Pero bueno, sí, porque yo creo que estamos. Yo soy antipromoción, anti-influencer, anti. Claro, ahí está el tema. Que yo estoy apostando, y eso es mi gran cruzada, por romper lanzas a favor de la literatura fantástica de género, güey. Y a través del podcast estamos remando, ¿no? ¿Qué hemos hecho ya? Que ya esto es ya una noticia que te doy a ti ya en directo, que ya somos una asociación Wow. sociocultural, ¿vale? Ya somos la Grindar, la Asociación Española de Grindar y de Fantasía y Terror Española. Entonces, a partir de ahí ya esto es una fiesta. Es una fiesta porque nuestra idea siempre es unir y que seamos muchos para poder, ¿no? Que hemos hablado antes del individualismo, Hmm. pues yo creo que o nos juntamos o nos devoran, Álvaro. Nos devoran de arriba abajo. Entonces, porque el tema de las inteligencias artificiales viene fuerte. Entonces, escuchar las ficciones sonoras, que son otra forma de escuchar literatura. O sea, y nosotros estamos ahí para lo que queréis, que ya vais a ver cuando entréis en el canal que hacemos de todo, que tenemos a Robert Howard, tenemos a Úrsula K. Le Guin, tenemos a Philip K. Dick, tenemos todo lo que nos dejan los derechos de autor de las Nombres grandes. maravillosos. O sea, son nombres que Claro, suenan a música para mí. claro. Entonces, toda la Torre del Cuervo, puedes escucharlos en iVoox, en Spotify, Apple Podcast, cualquier repetidor de estos que hay por ahí de podcatcher, seguro que lo tenéis por ahí para poder escuchar. Redes sociales, Manu, ¿quieres comentar? Pues en Instagram estamos en la Torre del Cuervo, en Twitter estamos en la Torre del Cuervo. Lo que pasa es que Twitter yo me fui porque es un verdadero antro de perversión y, tío, y es que, de verdad, yo pienso y tengo esa intuición de que en verdad las redes sociales tuvieron su momento y su aquel, y espero no equivocarme, y que en verdad le damos mucho más valor del que tienen, que si no estuviéramos tan pendientes de las redes sociales, o incluso nosotros, ¿no? Que queremos, entre comillas, ¿no? Darnos a conocer, nos asombraríamos que lo que realmente importa es el estar presente, el ir a convenciones, el estar en reuniones, el asociarnos. Eso es algo que nos han quitado, el reunirnos. ¿Os Hmm. acordáis de cuando antes de pandemia, pues había mucho movimiento, mucho tal? Eso se requirió una inercia de años.
Sí. para generar un movimiento asociativo. Y ahora Pues, eso, Manu, fuera. lo que tenéis que hacer desde la Torre del Cuervo, desde la asociación, es que en un Celsius, un Hispacón, vamos todos. Nos tomamos Hombre, claro. unas birras ahí, comemos, cenamos, nos reímos, hablamos de literatura, conocemos a la gente. Claro, tío. Eso es lo que... Si queremos recuperar esta necesidad por reunirnos, este estar presentes para conocernos y para hablar de proyectos y cosas chulas, hay que empezar. Y creo Sí, que eso es algo chulo, tío. sí, sí. Yo iría, yo voy. Pero tú vas a ir y tú vas a ser miembro de la asociación también. Hombre, Por sí, favor. sí, mi general, pues cuenta conmigo. Claro que sí, Claro, claro que claro. sí. Pues nada, Manu, ha sido un placer tenerte, tío. Gracias por aguantar aquí estas 2 horitas casi que hemos estado aquí charlando de literatura, de narrativa, podcasting. Hemos hablado de un montón de temas. Creo que no nos hemos dejado nada por tocar. Tenía muchísimas más preguntas que hacerte, pero al final ha sido tan orgánico que no. O sea, han quedado todas contestadas en el contexto. Vamos a volver a vernos aquí, segurísimo, no te quepa ninguna Sí, sí. duda. Y al vuelo del cometa lo vais a ver también por la Torre del Cuervo con cositas que se vienen también, que no voy a decir nada, pero se vienen cositas. Así que, Muchas. muchas. Así que, Manu, un abrazo gigantesco. Gracias Un abrazo por para estar ti. aquí. Yo soy Álvaro Aparicio, las redes sociales, vuelo del cometa, como siempre. Creo que hasta... Sí, en todas partes vuelo el cometa. Es poco original y maravillosamente bien elegido a nivel de SEO. Así que ahí estamos. Un abrazo, gente. Un placer y nada. Hasta la próxima. Chao, chao.